Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, me da mucho gusto verlos el día de hoy. Y bueno, pues hoy vamos a trabajar con la parte 2 de lo que es el flujo en una película descendente, ¿vale? Bien, entonces pues manos a la obra. Vamos a revisar algunos, bueno, en el video pasado revisamos algunos conceptos, entonces ahorita vamos a ver un elemento de flujo, ¿vale? Bien, aquí estamos viendo una pequeña animación en la cual de la película descendente separamos una pequeña parte, una laminita de flujo en la parte alta para poderla analizar. Entonces vamos a ver al espacio. Ahí estamos separándola. Y la parte que vemos aquí tiene un espesor diferencial de X o un delta X y tiene un ancho W, ¿vale? Como referencia pueden ver el video anterior o por supuesto pueden referirse al libro de fenómenos de transporte de Beard y en el programa 2.2 estarán encontrando lo que estamos resolviendo en este momento, ¿vale? Entonces esta longitud es W y este alto es delta X, o sea, lo que aumenta en el eje X. Y si volteamos la lámina y la vemos ahora en este ángulo, pues esto mide L y esto mide W, ¿vale? ¿Por qué es importante verlo de esta manera? Bueno, resulta que los componentes que vamos a tener de esfuerzos van a estar entrando a través de estas dos secciones, ¿vale? Uno va a entrar por aquí en la dirección Z y otro va a entrar por aquí en la dirección X. Entonces es importante que los tengamos bien claros, bien presentes y por eso esta pequeña animación, ¿vale? Una vez más, por favor, vamos a ver cómo tenemos. Inicialmente tenemos el flujo completo, separamos esta pequeña lámina, observamos la componente por donde entra en la dirección Z y observamos la componente de la dirección X o normal a la dirección X, ¿vale? Bien, entonces dicho lo anterior, lo que vamos a hacer ahora es pasar al modelo, por favor. Y el día de ayer nos quedamos por ahí con estas ecuaciones. Había una imagen por ahí que tenía las ecuaciones. Bueno, quiero primero que noten que había una presión de más en el componente de lo que sería pi xz. Había una presión, no va. La presión únicamente va en los componentes que son con el mismo subíndice, ¿vale? Bien, y ahora en rojo se encuentra marcado de este problema las componentes que no se anulan. ¿Por qué se van a anular algunas componentes? Recordémoslo rapidísimo, aunque ya lo vimos en el video anterior, esa es la intención. Solamente hay velocidad en el eje Z, el eje Y y el eje X no tienen velocidad como tal, entonces todos los términos que contengan ABX o BY se van a anular, ¿vale? Y por ejemplo este que está aquí es un XY, contiene la velocidad en X y la velocidad en Y, no existen esas velocidades, son cero, se anula el término. YY pues se anula. ZY como tal, ¿vale? La velocidad en Z no depende de la coordenada Y, entonces se va a anular el término. Y lo mismo ocurre con todos los demás. Solamente nos vamos a quedar con estos dos términos. Ahorita vamos a visualizarlos, ¿vale? Entonces sería el compuesto del tensor de esfuerzos que es normal al eje X, el que es normal al eje X, que sería en estas superficies de acá y la superficie de cada una de estas láminas, normal al eje X, del flujo en la dirección Z, ¿vale? Y también estamos viendo lo que es el componente ZZ, que sería la dirección normal al eje Z. La dirección de la superficie normal al eje Z es toda esta superficie que está aquí, ¿vale? De espesor WX, pero en un elemento de análisis de espesor W delta X, ¿vale? Entonces sería esta superficie por el flujo en la dirección Z y esta superficie grande de aquí, esta lámina grande que separamos en la animación por lo que sería también el flujo en Z, ¿vale? Son los dos términos que vamos a tener. Bueno, si nosotros pasamos al balance como tal, vamos a iniciar la presentación aquí como tal, pasamos al balance, podemos observar que tenemos la velocidad de entrada de cantidad de movimiento por convección, menos la velocidad de salida igual por convección, más los transportes moleculares, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre en esta situación? Nosotros tenemos ahora sí ya la primera cara, la W delta X, recuérdenlo por favor, es esta pequeñita cara de acá, esta cara de color azul, de ancho W, de espesor delta X, y por esa cara tenemos lo que sería ya el esfuerzo combinado, ahora sí ya lo que sería el transporte convectivo y el transporte molecular, que está en la dirección Z, ¿vale? Que es aquel que no se nos anuló de alguna manera. Y esto lo vamos a estar considerando
que ocurre, ¿vale? Que ocurre en donde z vale 0. De nueva cuenta, z vale 0 aquí. Y esta es la parte por donde entra y va a salir por donde z vale L, que sería por esta parte baja. Entonces, lo mismo, ¿vale? El mismo tensor, pero con z igual a L, ¿vale? Y ahora sí vamos a ver que entra también a ese volumen de control, a la pequeña laminita así muy delgada. También le entra, digamos que transporte de momentum por la pared WL. De nueva cuenta, amigos, amigas, ¿vale? Esta es la pared WL. Todo esto que estamos mostrando aquí, completo, es la pared que es perpendicular al eje X. Y a través de esa pared, pues va a entrar obviamente el esfuerzo combinado, ¿vale? En dirección perpendicular, en la cara perpendicular al eje X y en dirección Z, ¿vale? ¿En dónde? En donde esto se va a evaluar en el volumen de control en X. Y la salida va a ser en X más delta X. ¿Vale? Entra por acá, sale por acá. El esfuerzo que se recorre en esta pared va a entrar por esta parte y sale por la parte inferior, o sea, en un espacio ligeramente más profundo, ¿vale? Y después tendríamos, ahora sí, aquí dice más la fuerza de gravedad actuando sobre el sistema. Bueno, pues obviamente eso sería la fuerza que corresponde a la gravedad sobre esta película que desciende, solamente la que corresponde a la dirección del flujo, ¿vale? Entonces, en la dirección del flujo, mi vector de gravedad, yo lo puedo descomponer, mi vector de aceleración gravitacional lo puedo descomponer en dos pequeños vectores. Uno que va a ser normal a la superficie que está apoyando este flujo, o sea que va a venir así, para acá, apachurrando la plaquita, y otro que va a ser en la misma dirección que ocurre el flujo. Si se dan cuenta, si esto es un ángulo, lo definimos como el ángulo beta. Por trigonometría sencilla sabemos que la longitud de este vector debe de corresponder a el vector completo g multiplicado por el coseno de beta, ¿vale? Y esta a su vez pues sería g por el seno de beta, es este vector. Pero eso no nos importa, esa es la manera en que va a estar, o la fuerza que va a estar ejerciendo sobre la placa, ¿vale? Pero la dirección del flujo pues va a ser la componente en la misma dirección z, y esto, lo repito, es g por coseno de beta. Entonces aquí sería la densidad por la componente de la aceleración gravitacional en la dirección z por el volumen. ¿Cuál es el volumen? Bien, longitud por w por delta x, ¿vale? Ponle pausa, ahí. Vamos a pausarlo, a ver. Ahí, por ejemplo, ¿vale? Bien, una pausa. Y toda esta placa chiquita que agarré aquí, que es una parte del flujo, si se dan cuenta, como quien dice, lo rebanamos y tomamos esa parte, tiene longitud L, tiene ancho W y tiene un espesor delta X, que eso es lo que vemos aquí, LW delta X, ¿vale? Bien, entonces, mis estimados y estimadas, si yo divido todo esto, que ahora sí serían las componentes que no se anulan, ¿vale? Si yo divido todo esto entre LW delta X, pues aquí tengo W delta X, me va a quedar entre L, lo mismo para este componente, y aquí me va a quedar entre delta X, ¿vale? ¿Por qué dividir todo entre LW delta X? Bueno, vamos a verlo precisamente con la forma de las ecuaciones. Me van a quedar de este modo. Entonces esto va a quedar dividido entre L, y aquí lo puedo poner como una resta entre L, y esta sección de aquí me va a quedar entre delta X, aquí está, entonces serían los esfuerzos combinados en X menos los esfuerzos combinados en X más delta X entre delta X, y este último término pues ya me queda muy sencillo, me queda simplemente ρg coseno de beta, ¿vale? O sea, la densidad por la componente de la gravedad que actúa en la dirección del flujo. Y bueno, pues esto que está aquí, estimados y estimadas, esto que está aquí es simplemente la definición del negativo de la derivada, ¿vale? Recuerden, la derivada es la función evaluada en x más delta x menos la función evaluada en x dividido entre delta x cuando delta x tiende a 0, ¿vale? Aquí formalmente me faltaría poner un límite cuando delta x tiende a 0, pero esto es el negativo de la derivada como tal, ¿vale? Entonces lo que tenemos aquí pues es esta función. Ahora aquí si se dan cuenta, aquí tiene un signo negativo, entonces de una vez vamos cambiando ese signo
¿vale? Y aquí tenemos ya, ahora sí, ya lo que sería el negativo y el negativo y negativo, ¿vale? Bien, entonces, déjenme continuar con la presentación. Vale. De este modo también, antes de proseguir, quiero que veamos qué son estos tensores combinados, phi xzz y phi xz. Entonces vamos a ver qué serían, ¿vale? Vamos a poner esto por aquí, abajito. Bien, entonces phi zz pues no es otra cosa más que el esfuerzo combinado, ya lo que sería propiamente por transporte molecular y por transporte convectivo. Entonces es la parte molecular, que sería presión más el tensor en ZZ, más el transporte convectivo, ¿vale? Bueno, pero en ZZ, ¿qué ocurre? Bueno, la velocidad en Z no depende de Z. Entonces, aunque tenemos esto de este modo, esta es la fórmula general, ¿vale? Esta es la fórmula general, la que aplica siempre. Entonces, si yo quisiera obtener TZZ, tau ZZ, lo que necesitaría sería sustituir la derivada de la velocidad en Z con respecto a Z, más la derivada de la velocidad otra vez en Z con respecto a Z. Como la velocidad de Z no depende de Z, esto se vuelve cero. Así que adiós, amigo, ¿vale? Y como esto es un líquido, el gradiente de lo que sería la velocidad de este líquido es un fluido incompresible, entonces esto se vuelve cero. Y bueno, pues todo tau ZZ se vuelve cero, ¿vale? Todo es cero. Aquí podemos también cancelar este término. Y simplemente va a quedar la presión más rho BZ BZ, ¿vale? O sea, la presión más rho BZ cuadrado. Con respecto al otro componente, al que sería el tensor combinado o el de esfuerzos combinado en XZ, pues no se me va a anular el término, pero este segundo elemento de aquí, fíjense que es Bx por Bz, pero dijimos desde el video anterior que Bx vale 0, no hay velocidad en el eje X, entonces vuelo con certeza este término. Ahora, tau xz, vamos a ver aquí, sería tau xz es igual a menos mu por la derivada de la velocidad en z con respecto a x, que sí existe, hay un cambio, más la derivada de la velocidad en x con respecto a z, que sería 0, y de nueva cuenta es un líquido, entonces todo esto se anula este término, se anula todo lo demás, y me quedaría menos mu dBz en dx, que es lo que obtenemos al final, ¿vale? Bien, mis estimados y mis estimadas, ya habíamos dicho que esto era prácticamente la definición de la derivada, entonces aquí está, menos la derivada de el esfuerzo combinado xz con respecto a x, más este término se va a anular, ¿sale? ¿Por qué se va a anular? Bueno, pues se va a anular porque la presión es la misma al inicio y al final, y la velocidad en z es la misma al inicio y al final. Entonces, si tomo esta sección, lo mismo al inicio menos lo mismo al final, se anula, y solamente me queda esta parte, ¿vale? Bien, entonces lo que sigue es resolver la ecuación diferencial. Pónganle pausa por ahí si quieren ver estos pasos. Es una ecuación muy sencilla, simplemente despejo, paso para el otro lado, lo que sería arroje coseno de beta, y integro, ¿vale? Entonces al integrar me dice que es más la constante. ¿Cuánto vale la constante? Bueno, vamos a sustituir. Cuando x vale 0, la velocidad es máxima, el esfuerzo cortante es mínimo, y entonces, perdón, de 0. Cuando la velocidad es máxima, el esfuerzo cortante es 0, y entonces esto sería 0 es igual a 0 más una constante, por tanto la constante vale 0, la tachamos, y me queda que el esfuerzo xz es igual a rho g coseno de beta x. Bien, si yo sigo de esta línea, ustedes pueden ponerle pausa por ahí por favor, para que lo vayan viendo con calma, pero si sigo en esta línea, lo que ocurre es que vuelvo a integrar una vez más, pero ahora sustituyendo quién es tau xz, lo integro, paso mu dividiendo, ¿vale? Integro, me queda una constante. Ahora mi condición frontera es que la velocidad va a ser 0, donde hace contacto, lo dijimos en el video anterior, entonces donde x vale delta, sustituyo x por delta, y encuentro mi constante de integración, con lo cual obtengo mi perfil de velocidad, ¿vale? Bien, yo lo que les recomiendo es que le pongan pausa, que ustedes como ejercicio obtengan ese valor de la integral, pero esencialmente esta es la forma en la que llegamos al perfil de velocidades en una película descendente, ¿vale? Bien, ¿qué sigue? Pues sigue la parte 3, que sería la velocidad promedio, la velocidad máxima, y también cómo vamos a modelar esto para visualizarlo en un software llamado RStudio.
Cuídense mucho, pórtense bien. Bye bye.